Noticentro 1, CMI. ¿Habrá o no habrá simulacro en Bogotá? Gobierno dice que no, alcaldesa dice que sí. Si hay simulacro, la alcaldesa explica cómo será. Alcaldes y gobernadores insisten en aplicar toque de queda. El gobierno los prohibió. Dirigentes políticos le piden al gobierno unificar los mensajes. Hay total confusión. Masivas compras en Corabastos. Colapsan supermercados. Organización Mundial de la Salud recomienda cuarentena mundial. Virus provocó solo hoy 475 muertos en Italia. Chile declara catástrofe y saca ejército a las calles. Ante la situación crítica que está viviendo el mundo, surge una pregunta. ¿El COVID-19 se puede transmitir a través de los alimentos? En minutos los espero con la respuesta de esta duda que surge en la sociedad colombiana. Ya nos vemos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Cifras aterradoras, tanto para la salud física de los colombianos como para la salud económica del país. 2. Un nuevo fenómeno comienza a afectar la actividad normal del país. 3. El coronavirus obliga a todo tipo de transporte a tomar acciones drásticas. Primera ñapa. Merecido reconocimiento de los derechos de una comunidad indígena. Y mi ñapa. Todo el mundo admira y elogia la resiliencia de los colombianos. ¿Qué significa eso? 1, 2, 3 y mis ñapas al cierre. Y en deportes, todo Junior a cuarentena. Técnico Comesaña dice que es prevención. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque ordenó a los alcaldes coordinar con el gobierno nacional las medidas de orden público que dicten en sus municipios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Toda medida contraria, dijo, será derogada. Con esta determinación no se sabe si la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, puede realizar o no el simulacro que anunció desde ayer para este fin de semana. Carlos Ruiz en la Casa de Nariño. Buenas noches, Carlos. ¿Habrá o no simulacro en Bogotá? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues según un decreto que promulgó hoy el presidente Iván Duque, no podría haber simulacro este fin de semana en Bogotá si la alcaldesa no coordina con el gobierno nacional esta decisión. Pero según la alcaldesa Claudia López, ella ya cumplió con informarle al gobierno y mañana promulgará el decreto mediante el cual durante 4 días va a pedir que los habitantes de Bogotá permanezcan en sus casas. El presidente Iván Duque expidió hoy el decreto 418 al amparo del estado de emergencia, mediante el cual ordena que las decisiones de orden público o para restringir la movilización de personas tienen que ser coordinadas con el gobierno. En la mañana, el presidente Duque hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que tomen medidas coherentes y en coordinación con el gobierno. Respetando las competencias de alcaldes y gobernadores, nuestro llamado es a la coordinación. Una medida inoportuna, una medida en mal momento o una medida que no enfrente verdaderamente la etapa en la que estamos puede traer efectos aún peores. El decreto del presidente Duque advierte que el manejo del orden público está en su cabeza, en forma exclusiva y excluyente. Las instrucciones, actos y órdenes del presidente de la República en materia de orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. El ministro de Defensa precisó que las disposiciones locales o regionales deben regirse por las instrucciones presidenciales. De acuerdo con la propia Constitución, tienen que trabajar armónicamente los 3 niveles, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel local. Y en lo que tenga que ver con decisiones que vayan en contravía de esta determinación, por supuesto que prevalece esta decisión. Gobernadores y alcaldes distritales y municipales que sean desobedientes a estas disposiciones serán sujetos a las sanciones a que haya lugar, dice también el decreto. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su cuenta de Twitter, anunció esta noche que mañana promulgará el decreto, realizando el simulacro a partir de la medianoche de este jueves. Numeral Simulacro Vital. Bogotá fue consultado, coordinado por mi personal y directamente ayer con el presidente.
Hoy recibiremos aportes al decreto. Mañana se expedirá y regirá obligatorio. Este no es momento de competencias y vanidades infantiles, sino de cuidarnos. Según fuentes de la Casa de Nariño, la alcaldesa sí le comunicó al presidente de la República su decisión de realizar un simulacro, pero a raíz del decreto de orden público que promulgó hoy el jefe de Estado, la alcaldesa tendrá que coordinar con el gobierno nacional los detalles de este aislamiento masivo voluntario de los habitantes de la capital de la República. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Carlos, gracias. Y justamente por eso, en las próximas horas, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional se reunirán para definir el futuro del simulacro de aislamiento en la capital. Si se hace, regiría de la siguiente manera. El aislamiento obligatorio iniciaría a las 0 horas del viernes y se extendería hasta las 0 horas del martes en Bogotá y Cundinamarca. Quien incumpla la restricción total de la movilidad y personas se expone desde a sanciones que van desde amonestación o multas económicas hasta cárcel. Estarán exentas del aislamiento las siguientes actividades: abastecimiento y compra de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, servicios públicos y privados de salud, cuidadores domiciliarios de población vulnerable, orden público, seguridad privada, servicios funerarios y servicios públicos. También personal de Transmilenio y el SITP, personal de medios de comunicación, organismos de emergencia y personal aeroportuario y viajeros que tengan vuelos programados. Debidamente acreditados con el documento respectivo, como tiquetes o pasabordos, sean físicos o sean electrónicos, podrán circular en los horarios estrictamente indispensables para su labor. Los taxis no estarán recorriendo las calles de Bogotá, operarán por teléfono o plataforma. Transmilenio y el SITP reducirán su flota. Las terminales de transporte cerrarán. Carros y motos particulares no deberán transitar. De viernes a lunes, en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Cundinamarca, se restringe de manera total la movilidad de carros, motos, camiones, de todo tipo de vehículos, excepto para aquellos que están autorizados. Durante el simulacro, solo una persona por familia podrá hacer el mercado y solo una persona por familia podrá sacar a la mascota máximo por 20 minutos. Si además de las medidas que estamos anunciando aquí, tenemos que restringir adicionalmente desde mañana la salida de vehículos, lo haremos. Esto no es para irse a pasear. Además, la medida prohíbe el consumo de licor en establecimientos comerciales durante el periodo en el que rija el aislamiento. Bueno, y por su parte, varios gobernadores y alcaldes advirtieron que las medidas extraordinarias que han adoptado en las últimas horas han sido coordinadas con el gobierno nacional y señalaron que las mantendrán. Autoridades locales en Colombia dicen que después de conocido el decreto del gobierno nacional sobre la toma de decisiones por el coronavirus, afirman que seguirán adelante con algunas de las decisiones tomadas anteriormente por ellos y que estas se van a seguir aplicando, ya que ellas habían sido consultadas con el presidente Duque. Ahora sostienen que están dispuestos a trabajar en conjunto con el gobierno nacional para aplicar las nuevas determinaciones en todo el país. En nuestra ciudad hemos cumplido la norma, pero además seguiremos firmes en nuestros preceptos porque acá en nuestra ciudad el toque se queda. Mantenemos nuestra posición de que el toque de queda estaba previamente concertado. Nosotros estamos actuando sobre la base de la autonomía territorial, porque estamos poniendo los recursos, los riesgos, porque le damos la cara a la gente. A mí me eligieron los cartageneros. Yo gobierno para los cartageneros y hago lo mejor que conviene para Cartagena, por encima de cualquier otra consideración. Sostiene que lo importante es trabajar entre todos para que las determinaciones que tome el gobierno sean aplicadas de manera simultánea en todas las regiones y busquen con ellas beneficiar a la población más vulnerable. Acatamos las disposiciones, pero seguimos en la perspectiva de que la única forma de contener el coronavirus es acatando el aislamiento. Eso es lo que yo estoy haciendo, notificando a la presidencia a través de la ministra del Interior del acto administrativo del toque de queda del departamento del Meta. Y mientras tenemos respuestas u observaciones a nuestro decreto, le pido a los ciudadanos del departamento del Meta que a partir de las 8 de la noche se vayan para sus casas, que mantengan esta medida. Esto es por salvar nuestras vidas, por proteger nuestra salud. Esperan que todo lo que se haga sea por el bien del país y que con ello no se vivan situaciones tan difíciles como las que se tienen en Europa.
Ante los mensajes del gobierno nacional y de los alcaldes y gobernadores que parecerían ir en sentido contrario, dirigentes políticos les pidieron a los mandatarios unificar criterios para no generar confusión entre la ciudadanía. La pandemia del coronavirus que llegó a Colombia parece que cogió a todo el país desprevenido. Los dirigentes dan mensajes confusos. Por ejemplo, alcaldes y gobernadores decretan toque de queda dependiendo de las circunstancias de sus entes territoriales. Pero el gobierno expidió un decreto esta noche recordando que el orden público lo controla el jefe de Estado. En el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 estará en cabeza del presidente de la República. Esto provocó que de inmediato la alcaldesa de Bogotá dijera que el simulacro que ella propuso para controlar el coronavirus sigue adelante, que fue coordinado. Dirigentes políticos llaman la atención para que unos y otros envíen mensajes unificados. Es fundamental que percibamos una coordinación adecuada. La confusión en la ciudadanía puede llevar a graves problemas en la implementación de las medidas. El presidente es el jefe del orden público en Colombia. Lo que se trata es mirar la conveniencia y la oportunidad de las medidas en los territorios, que lo conocen mucho mejor los alcaldes y gobernadores. Coordinación y unificación de los mensajes, eso es lo que reclama la ciudadanía. Y a medida que pasan las horas, aumenta el número de contagiados con el coronavirus. El último reporte de las autoridades habla de 102 casos. Los casos de coronavirus ya llegaron a 102 en Colombia. La enfermedad se ha detectado en 14 departamentos. En el mundo hay 194.000 casos, más de 7.800 muertos en 146 países. Hoy el gobierno colombiano insistió en el cuidado de la población más vulnerable. Es muy importante que los adultos de 70 años pues estén en sus casas, se cuiden, pero sobre todo y lo más importante es que nosotros también como familia de ellos también los protejamos y los cuidemos. El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, dijo que los centros hospitalarios requieren equipamiento. Necesitamos que haya un stock, una reserva suficiente de máscaras, mascarillas, de tapabocas, de guantes, de equipos de protección personal en general, para que las personas que trabajan y que están afectadas puedan tener un grado de protección suficiente. El gobierno ha hecho un insistente llamado en intensificar el autocuidado como el lavado de manos. Ante las medidas de restricción para los adultos mayores y el anuncio de un simulacro en Bogotá para el fin de semana, cientos de habitantes de la capital se tomaron la central de mayorista de Corabastos. Las alzas y la especulación fueron el común denominador de la jornada. Carros llenos de alimentos, acarreos con víveres para varios días, camiones con cientos de toneladas y un verdadero trancón de vehículos dejando y llevando alimentos fue el panorama que se vivió en la central mayorista de Corabastos en Bogotá. El anuncio del aislamiento en Bogotá y el avance de los casos de coronavirus desataron un verdadero pánico colectivo. El gobierno lo que hizo fue una histeria colectiva, no hay mercado, se subió un 50-60%. Si la norma del simulacro lo tienen previsto iniciarlo a las 5 de la mañana el día viernes, prácticamente la mercancía que ingresa el día jueves y el viernes en la madrugada se va a perder. Abastecernos de comida, porque no sabemos lo que pueda pasar aquí para arriba. Los dueños de los depósitos de papa aquí en Corabastos aseguran que imágenes como estas, donde no hay un bulto de papa, no se observaba hace muchos años. Estos días la papa está pues entre 45 el bultico, 50, 55 y 60 el precio de la papa. La habichuela subió un 100% y la arveja un 60%, la cebolla larga un 50%. Directivos de la central mayorista reiteraron que Corabastos estará abierto todo el fin de semana y se garantiza el abastecimiento para toda la región. Una situación similar a la de Corabastos ocurrió en los supermercados y almacenes de grandes superficies. Los locales colapsaron por la avalancha de compradores. La pandemia mundial ya conocida como coronavirus COVID-19 ha puesto en alerta máxima al país y ha sembrado la incertidumbre en muchos ciudadanos. No es la costumbre, pero tocó proveernos de mercado para estos días. Pues toda Bogotá está alarmada, estamos alarmados porque pues de pronto también se creó muchísima expectativa. Hay estantes que están totalmente vacíos, no hay leche, no hay arroz, ya no hay carne. Los supermercados han colapsado por las compras masivas de alimentos y de productos para el aseo. Ante este panorama, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, hizo un llamado a los colombianos.
Ninguno necesita llevarse en este momento 50 pacas de papel higiénico a su casa, ni 200 cajas de Kleenex, ni 300 jabones para el cuerpo. Todo el mundo va a poder abastecerse en la medida en que compremos lo que regularmente compramos y lo que realmente necesitamos. Y este ha sido el panorama durante todo el día en los diferentes establecimientos de comercio. Los ciudadanos se abastecen de mercado para pasar el simulacro preventivo pero obligatorio de aislamiento. Precisamente el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, anunció esta noche controles a supermercados para evitar la especulación y el acaparamiento. Por el aumento de denuncias de los consumidores, la superintendencia anunció un control especial a las grandes superficies, supermercados y tiendas de barrio por la especulación de precios y el acaparamiento de productos que se ha venido presentando por cuenta del estado de emergencia tras el coronavirus. Pero cualquier comercio grande, pequeño, mediano para nosotros es importante con el fin de cuidar su bolsillo y también de invitarlo a que si hay especulación o acaparamiento, que son delitos, los denuncie por favor en la Fiscalía. Se hace un llamado a la ciudadanía. No hagan compras nerviosas y no hagan compras irresponsables, no es el momento de acaparar y de abastecerse en unas compras que no van a necesitar. Piensen que la unidad de más que usted compra hoy se la está privando a alguien mañana y hay que ser responsable en ese consumo, un consumo responsable. También se adelanta un proceso de vigilancia a las estaciones de servicio tras el anuncio del gobierno de reducción en los precios de los combustibles. Y por su parte, las farmacias anunciaron la adopción de medidas extraordinarias para atender la crisis provocada por el coronavirus y agilizar la atención a los clientes. En total son 15.000 droguerías minoritarias en el país y 5.000 que funcionan en Bogotá. Todas se suman a la situación de crisis provocada por el COVID-19 y ampliarán sus horarios. Vamos a tener droguerías prestando el servicio las 24 horas. La cadena Farmacenter está perfectamente dispuesta a trabajar en los horarios más amplios. En Bogotá, durante el simulacro de aislamiento obligatorio, todas las droguerías prestarán servicio y el 10% lo harán 24 horas. El mismo afán que tiene la comunidad nos obliga a nosotros a extender horarios. ¿Ya? No podemos sacar a un paciente o a una persona que requiera un medicamento, sacarlo hasta que no esté perfectamente atendido. Por ahora, el panorama es de no abastecimiento de alcohol, tapabocas y gel antibacterial. Desde la semana pasada se desaforaron a comprar y pues aquí se controló la venta de a uno por cada cliente, pero pues se vendieron todos y no ha llegado. Según Azocoldro, pese a que los implementos básicos para combatir el virus están agotados, ya está empezando nuevamente a aparecer el alcohol y el INVIMA autorizó la importación de tapabocas que estarán llegando al país en los próximos días. Un llamado al gobierno hizo la Sociedad Científica Colombiana para que ordene el aislamiento total de la población y así evite que aumente el número de casos de contagio con el coronavirus. Las voces científicas en el mundo son unánimes y piden dar toda la importancia al COVID-19. Según los científicos colombianos, hay una letalidad del virus mayor a la esperada y es altamente contagiosa. Por esa razón es supremamente importante lo de aislar a las personas, sobre todo los de más alto riesgo, que son los ancianos, las personas con enfermedades cardiorrespiratorias o con algún tipo de inmunosupresión, y disminuir de cualquier forma el ingreso de nuevos casos, por lo que hay lo del cierre de fronteras y hay que ver a corto plazo la pertinencia también de cerrar los aeropuertos internacionales. Para el neumólogo Prieto, no es exagerado el llamado a que la gente se quede en casa, y más tras la declaratoria de la OMS del COVID-19 como enemigo de la humanidad. Si no se establecen las conductas adecuadas, podemos estar hablando que en un momento determinado, y estoy hablando de menos de 6 meses, pudiese haber un porcentaje de exposición por encima de infección por encima del 50%. Desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas se hizo una alerta sobre el déficit de camas que en este momento presenta el Sistema Hospitalario Nacional en las unidades de cuidados intensivos, un déficit de cerca de 10.000 camas para atender la pandemia del COVID-19. Todos los servicios de salud deben abogar por tratar de que tengamos más camas disponibles, evitando hacer cirugías programadas que no sean absolutamente necesarias, por ejemplo las oncológicas, evitar la consulta externa en los sitios donde no sea absolutamente necesario. Desde la sociedad científica, con el fin de disminuir la propagación del virus, se sugiere implementar un modelo de teleconsulta para todos los pacientes ambulatorios de todas las especialidades.
Cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, más información que todos necesitamos saber para enfrentar esta pandemia de coronavirus. Ya volvemos. Una cuarentena mundial recomienda la Organización Mundial de la Salud para combatir al coronavirus. Italia registra un nuevo récord con 475 fallecidos en menos de 24 horas. Chile decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe para combatir la expansión del nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud recomendó a todos los países que aíslen a la población sin importar la cantidad de casos de contagio con el coronavirus que cada país tenga. Esto con el fin de enfrentar y controlar la pandemia a la que ya llaman el enemigo de la humanidad. En el mundo se registran más de 200.000 casos de coronavirus y ya se han reportado más de 8.000 muertes, por lo que la Organización Mundial de la Salud calificó a la pandemia como un enemigo de la humanidad contra el que no podemos parar de luchar. This virus is presenting us with an unprecedented threat, but it's also an unprecedented opportunity to come together as one. El director de la OMS recomendó a todas las naciones implementar medidas de confinamiento y aislar a sus habitantes. But to suppress and control the epidemics, countries must isolate, test, treat, and trace. If they don't, transmission chains can continue at a low level, then resurge once physical distancing measures are lifted. Además, anunció el lanzamiento de un ensayo clínico mundial para encontrar una vacuna. The first vaccine trial has begun just 60 days after the genetic sequence of the virus was shared by China. This is an incredible achievement. This large international study is designed to generate the robust data we need to show which treatments are the most effective. We have called this study the Solidarity Trial. Piden a toda la sociedad que no asuman que no los va a afectar y que tomen en serio las medidas de aislamiento. Entre tanto, en Italia el coronavirus cobró la vida de 475 personas en las últimas 24 horas, una cifra récord de decesos que ya supera los peores de la pandemia en Asia. El avance desenfrenado del COVID-19 en Europa tiene a Italia como su principal víctima, especialmente en las cifras de fatalidad que durante las últimas 24 horas reportaron un aumento récord del 19%, el mayor salto desde que el contagio se expandió en territorio italiano. En un solo día se registraron 475 fallecidos que elevaron el total de muertos a 2.900, mientras el número de infectados también subió hasta los 35.700. En España la epidemia se ha recrudecido con más de 14.500 contagiados y 774 muertos, mientras la escasez de insumos médicos empieza a sentirse en el país ibérico donde fue declarado el estado de emergencia desde hace varios días. Hoy, en su segundo discurso extraordinario acompañado de un fuerte cacerolazo, el rey Felipe VI intentó subir los ánimos al advertir que el virus no los vencerá. Sin embargo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ante un parlamento completamente vacío, no fue tan optimista. Lo más duro está todavía por llegar, cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas. Desde Alemania, la canciller Angela Merkel advirtió que el país sufre la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, mientras Francia decretó el estado de urgencia sanitaria para frenar el virus que ya deja unos 9.000 infectados. Lo cierto es que la magnitud de la crisis que provocó el desmayo por cansancio del ministro de Atención Médica de Países Bajos, Bruno Bruys, tiene paralizadas las principales capitales europeas como París, Berlín, Roma y Madrid, que lucen como ciudades fantasmas mientras las restricciones en las fronteras europeas han provocado monumentales atascos. Y en América Latina, los gobiernos adoptan drásticas medidas. En Chile fue declarado el estado de catástrofe. Se ordenó el aislamiento de la población y el ejército salió a las calles para hacer cumplir la medida. En Latinoamérica se continúan tomando medidas para combatir la pandemia del coronavirus que ya ha llegado a la mayoría de países de la región. En Chile se decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe, medida que deja en manos de las Fuerzas Armadas el resguardo del orden y la seguridad, en un momento en el que los casos del coronavirus aumentaron. He decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días. Y entrará en vigencia a partir de las 0 horas
del día de mañana. En Perú y Panamá decretaron el toque de queda desde las 8 de la noche ante el incremento de casos de coronavirus. A 98 subió la cifra de casos en Argentina y en Cuba murió la primera persona por cuenta del virus. Se trataría de un italiano de 61 años que había llegado en un crucero y se encontraba en estado crítico. Cuba, país que permitió el desembarque de un crucero con varios infectados, ya registra 10 casos de coronavirus. Mientras el Fondo Monetario Internacional le negó al gobierno de Nicolás Maduro los $5.000 millones que pidió el organismo, al que durante años acusó de estar al servicio del imperialismo. Hasta el momento se han registrado 1.235 casos del nuevo coronavirus en 19 países latinoamericanos. En el caso de Estados Unidos, el presidente Trump anunció nuevas medidas para mitigar los efectos del coronavirus. Se acelerará la producción de equipos médicos y habrá alivios a los deudores de créditos hipotecarios. También se suspendió el otorgamiento de visas en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que invocará una ley con el fin de reunir al sector privado y dar respuesta a la crisis sanitaria. So we will be invoking the Defense Production Act. La ley, que fue promulgada en 1950, otorga al gobierno federal el poder de obligar a la industria estadounidense para que produzcan suministros médicos esenciales como mascarillas protectoras y ventiladores. El mandatario también anunció la suspensión de los embargos hipotecarios y los desalojos hasta finales de abril. The Department of Housing and Urban Development is providing immediate relief to renters and homeowners by suspending all foreclosures and evictions until the end of April. El país ya cerró las fronteras con Canadá y México y envió buques hospitales de la Armada para tratar a pacientes con coronavirus en California y Nueva York. Esta última ciudad, la más afectada de la nación con más de 2.500 infectados, podría convertirse en la próxima Italia, pues enfrenta una saturación potencial del sistema de salud, por lo que el gobernador de la metrópolis llamó a estudiantes de últimos semestres de medicina a apoyar la causa e instó a los pensionados a volver a trabajar. Y pese a que decenas de naciones han aislado las ciudades para frenar la propagación del COVID-19, aún son muchas las personas que intentan violar la medida pese a las fuertes consecuencias que implica no acatarla. El irrespeto al aislamiento obligatorio de 2 jóvenes en Cádiz, España, terminó con su detención después de que intentaron atacar a los efectivos policiales que les exigieron respetar el estado de alarma, eso sí, tras una buena lección. En Murcia, un sujeto disfrazado de tiranosaurio rex quiso bromear durante la cuarentena. Sin embargo, al observar una patrulla de policía intentó huir, aunque tras unos segundos de persecución los policías lograron atrapar al hombre y obligarlo a volver a su domicilio. Las autoridades no juegan cuando se trata de respetar el aislamiento. Este hombre fue arrestado y además regañado por solo salir a dar un paseo. No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas, muchas. Sin embargo, uno de los casos más polémicos y que incluso desató la ira del presidente argentino Alberto Fernández fue el de un hombre que fue captado golpeando a un guarda de seguridad que le reclamó por no cumplir el protocolo de sanidad impuesto en la nación sudamericana. Y el miedo por la propagación del coronavirus se tomó el aeropuerto de Guayaquil, en Ecuador. Allí varias personas bloquearon la pista de aterrizaje para evitar la llegada de un avión procedente de España. Decenas de funcionarios de la alcaldía de esa ciudad y patrullas policiales obstaculizaron el paso con sus vehículos y obligaron al vuelo de Iberia a desviarse de su ruta. Finalmente, la aeronave logró aterrizar en Quito. Volvemos en breve con más información a Noticentro 1 CNI. Banrepública utilizará sus reservas para garantizar mayor liquidez en el mercado. Primeras medidas económicas y sociales para mitigar el impacto del coronavirus. A pesar de los esfuerzos de los médicos para salvar su vida, fallece en Cali el león Júpiter. Grupos especiales de la Contraloría General llegaron hoy a las secretarías de salud municipales y departamentales de varias zonas del país para verificar en tiempo real el cumplimiento de los protocolos para contener el coronavirus. La sorpresiva llegada de los grupos especiales de la Contraloría General a las secretarías de salud y terminales de transporte en las capitales fue para verificar en tiempo real el cumplimiento de los protocolos para contener el COVID-19. Clave que revisen el tema de las redes de atención, cuántas camas hay, qué capacidad de camas en unidades de cuidado intensivo tenemos. El ente de control revisa la forma como se detectan posibles portadores de COVID-19, el personal médico dispuesto por las secretarías de salud y los espacios para el aislamiento de personas. La preocupación es que la prestación del servicio se dé adecuadamente y que se cumplan todas las directrices impartidas por el Gobierno Nacional frente al cumplimiento de los protocolos para atender la emergencia. En total, la Contraloría General realizó estas diligencias en las 64 secretarías de salud, tanto municipales como departamentales.
La orden del presidente Iván Duque para que los adultos mayores de 70 años permanezcan en su casa hasta el 31 de mayo cobija a 3 millones de ciudadanos. Todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares. Esta frase del presidente Iván Duque al ordenar el confinamiento obligatorio de los adultos mayores de 70 años entre este viernes 20 de marzo y el domingo 31 de mayo afecta de manera indiscriminada a los más de 3 millones de colombianos que tienen ese rango de edad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en Colombia a junio 30 habrá 3.013.319 adultos mayores de 70 años. El problema es que la mayoría no está pensionada. En todas las sociedades los abuelos representan la experiencia, el amor incondicional por sus hijos y por sus nietos. Y hay que cuidarlos. Se vuelven vulnerables con el paso de los años, no solo en el andar, en la salud se va resquebrajando. Algunos de ellos ya saben qué hacer cuando estén en la casa. Leer lo que uno hacía cuando era joven, que me tocaba trabajar. Son protegidos, cuidados por sus seres queridos. Los cuidados en la casa, el yerno mío todo el día y toda la noche se la pasa trapeando con alcohol y todo, y los baños tienen su jarra de jabón y él se lava las manos todos 4 y 5 veces al día. Otros se rebuscan la vida, como estas dos personas que trabajan en la calle, como don Rosendo, 79 años de edad. Ya hay mucha gente que estamos, ahora sí, prestando porque nosotros no tenemos ninguna pensión ni nada. O doña María Elena, quien atiende una caseta y que expresa su desespero. Pero si no nos morimos del virus, nos morimos de hambre, porque dígame que hasta mayo ¿yo qué voy a hacer? Solidaridad, reclama el presidente. Apoyo, reclaman los ancianos. Cuidado, deben dar los hijos, cuando sus padres se profesan amor otoñal. Y a los efectos del coronavirus en la economía, hoy se sumó el cierre de 10 hoteles. Los 8.000 hoteles que hay en el país generan cerca de 90.000 empleos directos. Ese es uno de los sectores que enfrenta mayor incertidumbre. El presidente del gremio confirmó los primeros cierres. Tenemos conocimiento de unos 10 hoteles por ahora, pero indudablemente el número aumentará. Resulta mucho más oneroso mantener una operación prácticamente sin huéspedes, con unos costos fijos muy elevados, así que algunos hoteles están evaluando la posibilidad de cerrar, aparte de los que ya lo hicieron. Dijo que habrá suspensión de contratos, pero por ahora no habrá despidos. Lo que estamos haciendo en los hoteles es adelantando vacaciones, pagando compensatorios, en determinados casos dar permisos no remunerados, en un mediano plazo, si la situación persiste, suspender esos contratos laborales de acuerdo con las autorizaciones que da el Código Sustantivo del Trabajo, todo con miras a no generar despidos en los hoteles. El sector de los restaurantes enfrenta una situación similar. El Banco de la República anunció nuevas medidas para entregar liquidez o dinero en efectivo al sector financiero. Subastará 400 millones de dólares y descartó cualquier modificación a las tasas de interés. Mazda CX-9 2000. Ante la crisis del coronavirus, el Banco de la República amplió las medidas para irrigar mayor liquidez a la economía. Después de 4 años, el emisor va a volver a usar las reservas internacionales. Mañana subastará 400 millones de dólares. Medida para fortalecer la liquidez en dólares. Se subastarán swaps en dólares, llamados FX swaps, por 400 millones de dólares, en los cuales el Banco de la República venderá dólares de contado y los comprará a futuro en 60 días. Con esta medida se brinda liquidez transitoria en dólares a un grupo amplio de entidades que incluyen no solo a los intermediarios tradicionales del mercado cambiario, sino también a las sociedades administradoras de pensiones y cesantías en posición propia y de sus fondos administrados, con el propósito de aliviar las presiones en el mercado cambiario. El Banco de la República continúa monitoreando los fundamentales de la economía y ha planteado que estas medidas son de carácter preventivo. El presidente Iván Duque dictó las primeras medidas económicas y sociales al amparo del estado de emergencia para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus. Con las facultades extraordinarias que asumió al declarar el estado de emergencia, el presidente Duque comenzó hoy a promulgar decretos para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19. Fortalece el sector de la salud, anuncia giros adicionales para familias en acción, recursos inmediatos para jóvenes en acción, moratoria de hasta 2 meses para créditos de particulares y pequeñas empresas. Aquí no estamos en competencias de medidas. Aquí no estamos viendo
quién saca una medida más fuerte, más audaz. No, aquí estamos trabajando todos coordinadamente. Y esa coordinación es lo que el país necesita. Aquí no hay tiempo de protagonismos de nadie. Además, el jefe de Estado dispuso que darán 3 mesadas en 2 contados al adulto mayor. Habrá reconexión gratuita del servicio de agua, anticipo de la devolución del IVA para los sectores más vulnerables y garantías para la estabilidad laboral. Y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que alista una partida cercana a los 15 billones de pesos para atender las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, la emergencia por el coronavirus tendrá un costo cercano a los 15 billones de pesos. Para cubrir este costo, el gobierno va a echar mano de los ahorros. Nosotros en este momento estamos anunciando que vamos a contar con unos recursos del orden de los casi 15 billones de pesos y les quiero explicar las fuentes de esos recursos porque no quiero que haya absolutamente ningún equívoco en el sentido en que estos uso de recursos que hemos delineado no tienen absolutamente ninguna fuente en la expansión del endeudamiento del gobierno nacional. Parte de los recursos van a fortalecer el sistema de salud. Vamos a necesitar aproximadamente 1 billón de pesos para atender las necesidades nuevas y las cargas nuevas que va a tener el sistema. Con los recursos de la emergencia económica también se busca proteger el empleo y aliviar la situación de sectores afectados por el coronavirus. El Grupo Aval anunció un paquete de alivios financieros para mitigar entre los clientes de sus bancos los efectos económicos que traerá el coronavirus. Se trata de una serie de medidas entre las que sobresalen la prórroga de créditos hasta por 120 días para empresas e independientes y la abolición temporal de cobros por todas las transferencias digitales y transacciones por call center. La idea es continuar evaluando permanentemente las necesidades y continuar desarrollando productos y servicios para ayudar a mitigar los efectos del COVID-19 entre nuestros clientes. El grupo otorgará una reducción en la tasa de interés para el uso de tarjeta de crédito en almacenes y grandes superficies. Para fomentar que desde las casas se puedan hacer todas las transacciones con la mayor facilidad, comodidad, seguridad y a cero costo. Las personas naturales que tengan dificultades podrán renegociar sus créditos. Y una vez más, los mercados mundiales se derrumbaron en medio del pánico desatado por el coronavirus. Las constantes pérdidas en el principal indicador de Wall Street borraron todo lo ganado en los últimos 3 años. Los estragos de la pandemia de coronavirus sobre la economía mundial tienen a Wall Street en modo pánico y por cuarta vez en 2 semanas la principal bolsa de valores del mundo se vio obligada a paralizar temporalmente las cotizaciones por 15 minutos tras un nefasto inicio de la sesión. El Dow Jones de Industriales, el principal indicador del parque neoyorquino, cayó por primera vez en 3 años por debajo de los 20.000 puntos tras el desplome de 6,3% de hoy, que prácticamente borró todo lo que este índice había ganado desde el primer día de Donald Trump en la Casa Blanca en 2017. El Standard & Poor's 500, la otra gran referencia de Wall Street, perdió 5,1% y el Nasdaq, el selectivo de los valores tecnológicos, se depreció 4%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 10,64% a 894 puntos. Este miércoles ninguna acción registró valorización. La acción de la Bolsa Mercantil de Colombia fue la que más cayó con una pérdida del 50% a 730 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA al movilizar más de 40.000 millones de pesos. Porvenir anunció medidas para proteger a los adultos mayores. Facilitará la apertura de cuentas bancarias digitales para cancelar las mesadas de sus afiliados. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.128 pesos con 38 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.380 pesos. Un euro cuesta 4.545 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.08. El azúcar se transó en 10,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $24.09. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $26.46. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.380 pesos. A pesar de los esfuerzos de los médicos veterinarios por recuperar la salud del león Júpiter, esta noche falleció en Cali. A las 7:10 de la noche, Júpiter dejó de respirar.
Un cáncer en el hígado y en complicación con una neumonía llevaron al deceso del león más querido por Colombia. En este momento, el cuerpo del león se encuentra en custodia y se espera que el día de mañana se realice la necropsia correspondiente. Júpiter duró en tratamiento 20 días, desde su traslado del departamento de Córdoba, donde su cuidadora Ana Julia Torres lanzó un SOS por la salud del animal, ya que lo encontró en precarias condiciones de salud. El león fue famoso en el mundo por los besos y los abrazos que se daba con quien fue su cuidadora por 20 años. Desde su llegada a Cali, un equipo de veterinarios se dieron a la tarea de recuperar la salud del animal, pero ellos mismos advirtieron que por la avanzada edad del león iba a ser muy complicado.